Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar hoy con lo que sería aplicaciones de las derivadas, lo que es calcular puntos críticos, determinar máximos y mínimos, puntos de inflexión, concavidades, intervalos crecientes y decrecientes y finalmente un bosquejo de la gráfica. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es, dada nuestra función, que para este caso tenemos x cúbica menos 3x cuadrada más 3, vamos a empezar calculando lo que se conoce como puntos críticos. Y para este caso, la teoría nos dice que hay que hacer lo siguiente. Vamos a calcular nuestra derivada y esa derivada la vamos a igualar a 0. Entonces, procedemos a hacer el cálculo de nuestra derivada, que en este caso tendríamos que derivar la derivada con respecto a x de nuestra función, la cual es x cúbica menos 3x cuadrada más 3. Hacemos todo el proceso de derivadas que ya conocemos, que implicaría separar la derivada, sacar exponentes y todo lo que se necesita para poder derivar esta función, la cual como resultado final tendríamos que es 3x cuadrada menos 6x y la derivada de una constante se anula, así que esta sería nuestra derivada. Ese es nuestro primer paso de esta función, calcular su derivada. Ahora, una vez que tenemos la derivada, aquí nos dice que esa derivada debemos igualarla a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que colocar 3x cuadrada menos 6x e igualarla a 0 e intentar resolver esta ecuación cuadrática. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos una derivada, dependerá del resultado qué tan complejo o qué tan sencillo pueda ser el calcular los puntos críticos, ya que dependerá de esta función resultado qué tipo de operaciones tenemos que hacer para encontrar los valores donde la función se haga 0. En este caso, esta es una ecuación cuadrática, tienes distintas formas para solucionarlo: factorización, ensayo y error, por fórmula general. Hay distintas formas de encontrar el resultado. Para este caso, por la estructura que tiene esta ecuación cuadrática, yo la puedo resolver bastante sencillo. Aplicamos algo de factorización que ya conocemos, que vimos en un parcial pasado. Yo observo que en ambas situaciones se repite la x, así que eso lo puedo sacar y voy a escribir lo que quedó descontándole una x a cada elemento. Aquí yo tenía 3x cuadrada, así que si ya le quité una, como era cuadrada, pues solo se conserva 1. Y en este caso, que son menos 6x a la 1, como ya le quité x a la 1, únicamente sobrevive el 6. Y eso es igual a 0. Una vez factorizado, procedemos a resolver. La ventaja de haberlo factorizado es decir, si esta multiplicación que está aquí, porque aquí yo estoy multiplicando x por 3x menos 6, si esta multiplicación me da 0, eso quiere decir que alguno de los dos elementos, de los dos paréntesis, debe ser 0, que precisamente son las soluciones. El caso 1 es que el primer paréntesis sea igual a 0. De ser así, ya tengo mi primera solución, x igual a 0. Ahora, puede ser que el segundo paréntesis es el que sea 0, es decir, 3x menos 6 es igual a 0. Aquí todavía no tengo la solución, pero si se dan cuenta, esta es una ecuación de primer grado muy sencilla. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es resolverla. Tengo 3x menos 6 igual a 0. Paso el 6 de este lado, tendría yo que 3x es igual a 6. Paso el 3 de este lado y tengo que x es igual a 6 entre 3. Por lo tanto, x es igual a 2. Así que las dos soluciones son que la x vale 0, vamos a subrayarla aquí de rojo, y que la x vale 2. Por lo tanto, acabo de encontrar dos soluciones y eso quiere decir que existen dos puntos críticos. Los puntos críticos están en x igual a 0 y en x igual a 2. Y de esa manera encontramos nuestros puntos críticos. Cabe aclarar algo. Recordemos que
yo ya averigüé el punto crítico como tal en el eje de las X. Es decir, yo sé que aquí en el 0 hay un punto crítico, pero no sé dónde está en el eje de las Y. Ubico que está en el 0 del eje de las X, pero no sé a qué altura se encuentra. Lo mismo pasa con el 2. Yo sé que en el eje de las X, aquí a la distancia de 2, hay otro punto crítico, pero tampoco sé a qué altura se encuentra. Entonces, eso lo vamos a ir averiguando más adelante para poder hacer las gráficas. Por lo pronto, ya localicé que en el eje de las X, en el 0 y en el 2, hay puntos críticos. Ahora, ¿serán máximos o mínimos? Eso es lo que vamos a averiguar en esta parte. Para determinar máximos y mínimos, lo que tenemos que hacer, según la teoría, es mi derivada la voy a evaluar en un punto crítico. Voy a averiguar qué pasa cerca de ese punto crítico, evaluando en un valor anterior y en un valor posterior. Uno antes y uno después. Y me va a interesar el saber qué pasa con los signos. ¿A qué me refiero? Si en el valor anterior fue negativo y en el siguiente es positivo, es decir, hubo un cambio de menos a más, se dice que aquí había un mínimo. Pero por el contrario, si hay un cambio de más a menos, quiere decir que aquí había un máximo. Procedemos entonces a ubicar nuestras derivadas, que ya conocemos del caso anterior, que la derivada ya la calculamos, es 3x cuadrada menos 6x. Entonces, voy a checar cuáles fueron mis puntos críticos. Los puntos críticos fueron 0 y 2. Puedo hacer una pequeña recta numérica ubicando mis dos puntos críticos, que son 0 y 2. Y procedemos a evaluar mi derivada, justo un valor antes, un valor después del 0, un valor antes del 2 y un valor después del 2. Si se dan cuenta, este valor me puede servir tanto para el que está después del 0 como para el caso en el que está antes del 2. Entonces, prácticamente solo voy a evaluar en 3 puntos. La primera evaluación, recordemos, mi derivada es 3x cuadrada menos 6x. La derivada la voy a escribir aquí abajito. La derivada quedó como 3x cuadrada menos 6x. Y entonces, lo que vamos a hacer es evaluar en uno antes. Un valor que esté antes del 0, vamos a ponerlo aquí de color azul. Un valor que está antes del 0 es el menos 1. Un valor que está después del 0, pero antes del 2, es el número 1. Y un valor que está después del 2 es el 3. Esos son los valores en los que yo voy a ir sustituyendo esta función. Es decir, para el primero voy a poner 3 menos 1 cuadrado menos 6 por menos 1. Estoy evaluando esta función, pero sustituyendo por el valor de menos 1. Hay que hacer las cuentas, hay que checar cuánto nos da cada uno, aunque lo interesante de aquí es el signo. Pero para este caso tenemos menos 1 al cuadrado es menos 1, que multiplicado por 3 es menos 3. Menos 6 por menos 1 es más 6, porque menos por menos es más y 6 por 1 es 6. ¿Qué quiere decir? Que menos 3 más 6 es un 3 positivo. Lo que a mí me interesa saber es que para este caso en específico, aquí había un más. Vamos a evaluar la misma derivada, pero ahora en el 1. Vamos a hacer un poquito más arriba, sería 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. 3 por 1 al cuadrado, empiezo con el cuadrado, 1 cuadrado es 1, por 3 es 3, menos 6 por 1, menos por más menos, 6 por 1, 6. Por lo tanto, 3 menos 6 es menos 3 y lo que nos interesa es el signo. Quiere decir que aquí tenemos signo menos.
Ahora vamos con el último. Vamos a evaluar en 3. Sustituimos en la derivada, que es 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. Recuerden que estamos sustituyendo justo en nuestra derivada. Solo sustituimos el 3. 3 al cuadrado, para este caso tenemos 9, que multiplicado por 3 es 27. Primero es el cuadrado, 3 por 3, 9. Y una vez que ya hice el cuadrado, ahora sí, 9 por 3, 27. Menos por más es menos y 6 por 3 es 18. 18 y tendríamos un total de 9 positivo. Lo que nos interesa a nosotros es que es un resultado positivo. Y ahora el panorama general es el siguiente. En mis puntos críticos hay un cambio de más a menos y el otro cambio es de menos a más. ¿Qué quiere decir? En mi plano cartesiano, el 0 y el 2, como de 0 a 2 hay un cambio de más a menos, quiere decir que aquí tendríamos un mínimo, un máximo. Y en este caso, del 2 hay un cambio de menos a más. Por lo tanto, de aquí para acá, lo que tenemos es un mínimo. ¿Dónde está ese máximo y dónde está ese mínimo? ¿A qué altura se encuentran? Todavía lo desconocemos, pero sabemos que en el 0 habrá un máximo y en el 2 habrá un mínimo. Todavía vamos a averiguar más adelante a qué altura se encuentran. A continuación, vamos a calcular lo que se conoce como puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se calculan encontrando la segunda derivada e igualándola a 0. Tal y como lo hicimos en el caso anterior, lo que nosotros debemos hacer es tomar mi función y volverla a derivar. No vamos a derivar la función original, sino la función derivada que ya habíamos obtenido. Mi original es x cúbica menos 3x cuadrada más 3. Mi derivada, la primera de ellas, fue 3x cuadrada menos 6. Así que ahora lo que tenemos que hacer es volver a derivar. Vamos a derivar 3x cuadrada menos 6x. Aplicamos todo lo que conocemos de derivadas. Sabemos que hay que separar las restas, sacar las constantes. La derivada de x es 1, la de x cuadrada son 2x. Resolviendo todo lo que ya conocen de derivadas, se van a dar cuenta que esto sería 6x menos 6. Esa es mi segunda derivada. Y tal y como dice aquí, debo igualarla a 0. Es decir, 6x menos 6 es igual a 0. Es una ecuación de primer grado. A diferencia del caso 1 de los puntos críticos, que fue una cuadrática y pues tiene más complejidad para resolverse, en este caso, como la derivada le descendió un grado, pues resultó ser una ecuación muy sencilla, una de primer grado. Pasamos el 6 sumando, pasamos el 6 dividiendo, y resulta ser que el único resultado es que x igual a 1. Por lo tanto, en mi recta numérica, en el eje de las x, en x igual a 1, ahí va a haber un punto de inflexión. A qué altura se encuentre o a qué profundidad se encuentre, no lo sabemos aún, pero sabemos que ese es un punto de cambio, un punto de inflexión. Y como les había comentado previamente, el punto de inflexión es como esa unión que hay entre los dos cambios de curva. Este es mi punto de inflexión. Aquí venía la curva hacia abajo y luego empezó a ir hacia arriba. Este es el punto de cambio. Vamos a determinar concavidades con ayuda de nuestro punto de inflexión y también con ayuda de nuestros máximos y mínimos. Voy a hacer mi eje horizontal. Ubicaremos los 3 puntos que tenemos hasta el momento, que son el 0, que recordemos que resultó ser un máximo. Tenemos el 1, que recordemos que ese es un punto de inflexión. Y finalmente tenemos el 2, que el 2 resultó ser un mínimo. Así que
Con esa idea, nosotros sabemos que si el 0 es el punto máximo, aunque no sé por dónde está, puedo hacer un pequeño bosquejo donde yo indique que este es el punto más alto que haya, que es el máximo. Mi gráfica viene de abajo, llega hasta ese punto máximo y como su definición lo dice, es el más alto, por lo tanto, es el más alto de esta zona. Entonces empiezo a bajar. Aquí hay un punto de inflexión, un punto de cambio, de aquí la curvatura va a ir a tender hacia arriba, por lo tanto, aquí baja, llega hasta un punto mínimo y de ahí comienza a subir. No sé si exactamente la gráfica haga esos movimientos a esas alturas, pero tengo la idea de cuál es el movimiento que tiene. Sube, se detiene, baja, y aquí hay un punto de cambio, baja, se detiene y sube. Por lo tanto, yo puedo ya determinar mis concavidades. Esta es una concavidad hacia abajo y esta es una concavidad hacia arriba. Por lo tanto, mi respuesta sería, para determinar concavidades, es que desde el menos infinito, porque estamos desde acá, que la función venía hacia abajo, y aquí donde se detuvo el punto de inflexión, desde el menos infinito hasta el 1, mi función es cóncava hacia abajo, porque es la curvatura hacia abajo. Y después, justo en el 1 y hacia el infinito, porque va a continuar esta función haciendo lo mismo hacia la derecha, va a seguir subiendo, del 1 hasta el infinito, esta es cóncava hacia arriba, porque la curvatura aquí es hacia arriba. Ahí tenemos nuestras concavidades. Ahora vamos con los intervalos crecientes y decrecientes. Igual, con ayuda de mis puntos máximos, mínimos y concavidades, y puntos de inflexión, yo puedo determinar mis intervalos 0, 1 y 2. Recordemos que este es un máximo, recordemos que este es mínimo y que este es un punto de inflexión. Ya habíamos más o menos determinado un tipo de movimiento de la gráfica. Recordemos que aquí tenemos una parte más alta, aquí tenemos una parte más baja. No sabemos si exactamente a esas alturas, pero solo es para tener el diseño de nuestra gráfica que tiene que hacer esto. Subir, aquí tiene que empezar a bajar, tiene que detenerse aquí y volver a subir, porque este es un máximo y este es un mínimo. Ahora vamos a determinar nuestros intervalos crecientes y decrecientes. Una función es creciente cuando viene desde los negativos o de abajo hacia arriba. Aquí esta función es creciente. Si identificamos, eso quiere decir que desde el menos infinito hasta justo el 0, que es donde estaba el máximo, ahí yo tengo un intervalo creciente, con paréntesis. Del 0 hasta mi punto mínimo, la función va desde lo más alto hasta lo más bajo. Del 0 hasta el 2 es decreciente y va bajando. Y finalmente, del 2 hasta el infinito, porque esto va a continuar, esta función era creciente. Como parte final, ya una vez que ya terminé toda mi información, sigue el gráfico. El gráfico, pues ya ustedes lo pueden detallar muy bien. Aquí voy a mostrarles la gráfica de esa función para que veamos exactamente cuál es su comportamiento. Vamos a ponerlo de aquel lado. Y ahora sí, aquí lo vamos a analizar. Esta es mi función como tal, ya está graficada, pero de todas maneras ahorita les voy a explicar qué es lo que van a ir haciendo para obtener los puntos. Había 3 puntos importantes que nosotros encontramos. Los voy a marcar de rojo aquí: el 0, el 1 y el 2.
recordando que este era un máximo, este era un punto de inflexión y este era un mínimo. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como ya sabemos los valores de las X, que son 0, 1 y 2 respectivamente de mis 3 puntos críticos, me hace falta averiguar los valores de la Y. Y eso los vamos a averiguar muy sencillo, simplemente evaluando en su función original. Es decir, vamos a evaluar no en derivadas, sino en la función original, que es f de x, que sería en x cuadrada, vamos a anotarlo acá, menos 3, perdón, era x cúbica menos 3x cuadrada más 3. Vamos a confirmar. X cúbica menos 3x cuadrada más 3. Entonces, esta es mi función y lo único que voy a hacer es ir sustituyendo, que sería 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 3. 0 al cubo es 0, 0 al cuadrado 0, por 3 sigue siendo 0 y esto es un resultado de 3. Quiere decir que en 0 llegamos a una altura de 3. Y ahí está el máximo de la función. Ahora, el punto de inflexión, lo mismo. En esta función lo vamos a sustituir. Sería 1 al cubo menos 3 por 1 cuadrado más 3. 1 al cubo es 1. 1 al cuadrado es 1, que por 3 da 3. Así que yo tendría en este caso 1 menos 3 más 3. Y en este caso sería 1 menos 3 es menos 2, más 3, eso da 1. Por lo tanto, cuando la x vale 1, la y vale 1. En mi punto de inflexión yo llego a una altura de 1. Y finalmente en el 2 lo mismo. Sería 2 al cubo menos 3 por 2 cuadrado más 3. Y tendríamos 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, que por 3 me da 12. Y más 3. Eso, 8 menos 12 son menos 4, más 3 es menos 1. Cuando la x vale 2, la y vale menos 1. Y nos encontramos a esta altura. Ahora, simplemente es hacer el bosquejo de la gráfica. Yo sé que este es el más grande, aquí mi punto de inflexión, este es el más chico. Yo podría haber hecho mi bosquejo de gráfica así, llegar aquí, pasar por mi punto de inflexión, bajar y luego subir. Quizás no haya una exactitud como tal, pero al menos tengo precisamente un bosquejo de qué comportamiento tiene la gráfica. A lo mejor uno lo hace un poquito más cerrado y hace así. También sería, más abajo, también sería válido porque lo que tenemos es el bosquejo de la gráfica. Si quieren una mayor exactitud, pueden buscar otros valores de x, por ejemplo, evaluar en 3 o evaluar en 1.5 para encontrar valores intermedios y con ellos ya tener más, puntitos para unir la gráfica y ser más exactos. Espero que todo esto les haya quedado claro. Tomen nota y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.